buenísimo. Arranco entonces. Voy a leer el capítulo 46, 47 y 48. Estamos leyendo Viento y Ceniza, el libro 6 de la saga forastera de Diana Gabaldón. Y voy a empezar leyendo el capítulo 46. Dice así. Manfred McGillivray no regresó. Ian sí, con un ojo morado, los nudillos en carne viva y el lacónico informe de que Manfred había anunciado su firme intención de ahorcarse. Y de buena nos librábamos si ese fornicador hijo de puta cumplía su palabra. Ojalá que se le salieran sus podridas entrañas como a Judas Iscariote, a ese zurullo maloriente. Luego subió corriendo la escalera para permanecer en silencio frente a la cama de Lizzie durante un rato. Al oírlo, rogué porque la declaración de Manfred no fuera más que el producto de una desesperación temporal, y me maldije por no haberle dicho de inmediato y con la mayor firmeza posible que podía curarse. Lizzie estaba semi-inconsciente, postrada por las fiebres ardientes y las convulsiones palúdicas de la malaria. De modo que no era conveniente informarle de la deserción de su prometido ni de su causa. Aún así, yo tenía que formularle algunas preguntas bastante delicadas, tan pronto como fuera posible, puesto que siempre existía la probabilidad de que ella y Manfred hubieran adelantado sus votos matrimoniales y en ese caso... Bueno, en realidad hay algo positivo en todo esto, observó Jamie sombríamente. Los gemelos Bursley estaban preparándose para perseguir a nuestro muchachito sifilítico y castrarlo, pero ahora que se han enterado de que piensa ahorcarse, han decidido que con eso bastará. Gracias a Dios por los pequeños milagros, dije, hundiéndome en la silla. Seguramente lo habrían hecho. Los Bursley, en especial Josiah, eran excelentes rastreadores y no solían hacer amenazas vanas. Oh, claro que sí, me aseguró Jamie. Estaban afilando los cuchillos con suma seriedad cuando los encontré y les dije que no se molestaran. Suprimí una sonrisa involuntaria al imaginarme a los Bursley inclinados, cada uno a un lado con una piedra de afilar, ambos con el ceño fruncido, en un idéntico gesto de venganza en sus rostros delgados y oscuros. Pero el repentino lapso de humor se desvaneció. ¡Oh, Dios mío! Debemos contárselo a los McGillivray. Jamie asintió, empalideciendo ante la idea. Será mejor que vaya de inmediato. Pero no antes de que haya comido algo. La señora Boo le puso un plato delante con un gesto firme. No le conviene enfrentarse a Ute McGillivray con el estómago vacío. Jamie vaciló, pero cogió el tenedor y se lanzó sobre el ragú de cerdo con una sombría determinación. Jamie, sí, tal vez sí deberías dejar que los Bursley buscaran a Manfred. No para hacerle daño, no es eso lo que quiero decir, pero tenemos que encontrarlo, va a morir si no lo tratamos. Él hizo una pausa y me contempló con el entrecejo fruncido. Sí, y si lo encuentran, también morirás, Asenath. Masticó y tragó, sin duda acabando de concretar su plan mientras lo hacía. Joseph está en Bethabara. Habrá que decírselo, y lo que corresponde es que yo vaya a buscarlo para que me acompañe a casa de los McGillivray. Pero vaciló, claramente imaginándose al señor Wemyss el más manso y tímido de los hombres. No, yo iré a contárselo a Robin. Tal vez él mismo comience a buscar al muchacho. O quizá Manfred lo haya pensado mejor y ya haya vuelto a su casa. Era un pensamiento optimista y lo despedí con esperanzas. Pero regresó cerca de la medianoche, mudo y con la cara sombría, y me di cuenta de que Manfred no había regresado. ¿Se lo has dicho a ambos?, pregunté, corriendo el edredón para que se metiera a mi lado. Olía a caballo y a noche, un olor fresco y penetrante. Le pedí a Robin que saliera conmigo y se lo he contado, pero no he tenido la valentía de decírselo a Ute a la cara, admitió. Espero que no pienses que soy un cobarde, Asenath. No, claro que no, le aseguré, y me incliné para apagar la vela. La discreción es la mejor parte del valor. Unos atronadores golpes en la puerta nos despertaron justo antes del amanecer. Rollo bajó corriendo la escalera rugiendo amenazas. Lo seguía de cerca Ian, que
que estaba sentado junto a la cama de Lizzie, montando guardia mientras yo dormía. Jamie saltó de la cama, cogió una pistola cargada de lo alto del ropero y corrió a sumarse a la pelea. Impresionada y aturdida, había dormido menos de una hora, me incorporé en la cama, mientras el corazón me golpeaba en el pecho. Rollo dejó de ladrar y oí que Jamie gritaba: «¿Quién es?», a través de la puerta. La respuesta fueron unos renovados golpes que parecieron sacudir la casa, acompañados de una aguda voz femenina a tal volumen que hubiera hecho justicia a una de las composiciones de Wagner. Era Ute McGillivray. Comencé a luchar para salir de debajo de las mantas. Mientras tanto, una confusión de voces, ladridos, el chirrido del cerrojo al ser levantado y luego más voces confusas, pero todas a un volumen mucho más alto. Corrí hacia la ventana y miré al exterior. Robin McGillivray estaba de pie en el jardín donde acababa de desmontar de una de sus mulas. Parecía mucho más viejo y algo desinflado, como si su alma lo hubiera abandonado, llevándose toda su fuerza y dejándolo vacío. Apartó la cabeza del escándalo que estaba produciéndose en la entrada y cerró los ojos. El sol estaba asomando y la luz dejó al descubierto todas las arrugas y los hoyuelos que le había dejado el cansancio, así como una terrible infelicidad. Como si hubiera presentido que lo estaba mirando, abrió los ojos y levantó la cara hacia la ventana. Tenía los ojos rojos y estaba despeinado. Me vio, pero no respondió a mi tentativo saludo con la mano. En cambio, apartó la mirada, volvió a cerrar los ojos y se quedó allí de pie aguardando. El escándalo había pasado al interior de la casa y ahora parecía subir por la escalera, transportado por una oleada de objeciones escocesas y alaridos alemanes, puntuados por los entusiastas ladridos de Rollo. Cogí el salto de cama del perchero, pero apenas había logrado introducir un brazo en él cuando la puerta de la recámara se abrió de repente y golpeó con tanta fuerza contra la pared que rebotó e impactó sobre el pecho de Ute. Ella, nada intimidada, volvió a abrirla con otro golpe y se abalanzó sobre mí como un torbellino con los ojos relampagueantes. «¡Tú, Weichen! ¿Cómo te atreves a insultarme contando esas mentiras de mi hijo? ¡Te mataré! ¡Te arrancaré el pelo, Anigian Nakalak! ¡Tú!». Se lanzó sobre mí y yo me hice a un lado. «Ute, Frau McGillivray, escúcheme». El segundo intento fue más exitoso. Cogió la manga de mi bata y la retorció, arrastrando la prenda de mi hombro con un sobrecogedor ruido de tela desgarrada, al tiempo que trataba de clavarme las uñas de la mano libre en la cara. Me eché hacia atrás y grité con todas mis fuerzas. Por un momento espantoso, mi mente recordó una mano golpeándome la cara, manos que tiraban de mí. La golpeé, con la fuerza del terror inundando mis miembros, gritando, mientras el minúsculo resto de racionalidad que quedaba en mi cerebro lo observaba todo, desconcertado, asombrado, pero completamente incapaz de detener el pánico animal, la rabia irracional que surgía de una fuente profunda e inesperada. Un brazo me sujetó la cintura y me levantó del suelo. Una nueva punzada de pánico me atravesó y de pronto me encontré sola, intacta. Estaba en la esquina de la habitación junto al armario, balanceándome como si estuviera ebria, jadeando. Jamie estaba delante de mí, con los hombros tensos y los codos levantados, protegiéndome. Me habló con mucha calma, pero yo había perdido la capacidad de entender el sentido de sus palabras. Apreté las manos contra la pared y su solidez me reconfortó un poco. El corazón seguía martillándome en los oídos. Me asustaba el sonido de mi propia respiración, tan parecido a los jadeos que había emitido cuando Harley Bobble me había roto la nariz. Apreté la boca tratando de que parara. El movimiento de la boca de Ute atrajo mi atención y lo miré fijamente, tratando de recuperar mi orientación en el tiempo y el espacio. Oía sus palabras, pero no podía comprenderlas. Respiré y dejé que las palabras fluyeran sobre mí como agua, captando sus emociones, ira, razón, protesta, estridencia, gruñidos, pero no su significado específico. Entonces tomé un profundo aliento, me pasé la mano por la cara y de pronto todo volvió a la normalidad. Pude oír y entender. Ute me estaba mirando, con la furia y el desprecio evidentes en la cara,
pero enmudecidos por un horror cada vez más concreto. «Estás loca», dijo. «Ya lo veo». Casi pareció calmarse. «Bueno, de acuerdo». Se volvió hacia Jamie, recogiéndose automáticamente su pelo canoso y metiéndoselo debajo de su enorme gorro. La cinta se había desgarrado. Una parte de ella pendía sobre uno de sus ojos en una escena absurda. «De acuerdo, ella está loca. Eso es lo que diré. Pero mi hijo, se ha ido. De modo que se quedó allí, jadeando con esfuerzo, examinándome. Luego se volvió hacia Jamie una vez más. Salem está cerrado para vosotros. Mi familia, los que nos conocen, no comerciarán con vosotros, ni tampoco lo harán aquellos con los que yo pueda hablar y contarles la maldad que nos habéis hecho». Sus ojos volvieron hacia mí, con un azul frío, gélido, y sus labios se curvaron en un duro gesto de desprecio bajo el trozo de cinta rota. «Te rechazo», dijo. «Tú no existes. Tú». Giró sobre sus talones y salió de la habitación, obligando a Ian y Rollo a apartarse rápidamente para dejarle el paso libre. Sus pasos resonaron con fuerza en el pasillo. Vi que la tensión de los hombros de Jamie disminuía poco a poco. Llevaba todavía su camisón de dormir y la pistola en la mano. La puerta de la casa se cerró con un gran estrépito. Todos permanecieron inmóviles y mudos. «En realidad, no le habrías disparado, ¿verdad?», pregunté, aclarándome la garganta. «¿Qué?». Jamie se volvió para mirarme. Luego captó la dirección de mi mirada y bajó los ojos hacia la pistola. «Oh», dijo. «No». A continuación la dejó encima del armario. «Olvidé que la tenía, aunque solo Dios sabe cuánto me gustaría disparar a esa maldita bruja», añadió. «¿Estás bien, Sassenach?». Se inclinó para mirarme con los ojos suavizados por la preocupación. «Me encuentro bien. No sé qué, pero ya estoy mejor. Ya ha pasado». «Ah», dijo él en voz baja, y apartó la mirada. Entonces, ¿él también lo había sentido? ¿Se había encontrado de pronto de vuelta allí? Yo sabía que a veces le ocurría. Recordaba haberme despertado en París y haberlo visto a él también allí, mirando por una ventana abierta, agarrándose con tanta fuerza al marco que podía ver sus músculos tensos a la luz de la luna. «Estoy bien», repetí, y él me dedicó una sonrisa breve y tímida. «Deberías haberla mordido», le decía Ian a Rollo con firmeza. «Tiene un culo del tamaño de un tonel. ¿Cómo has podido fallar?». «Probablemente tendría miedo de morir envenenado», dije. «¿Creéis que hablaba en serio?». «Quiero decir, desde luego que hablaba en serio, pero ¿suponéis que puede hacerlo? Me refiero a impedir que comercien con nosotros». «Con Robin sí puede», aseguró Jamie, mientras una expresión sombría le cruzaba la cara. «En cuanto al resto, ya veremos». Ian meneó la cabeza, frunciendo el ceño. «Creo que debería haberle roto el cuello a Manfred», dijo, lamentándolo de verdad. «Podríamos haberle dicho a Frau Ute que se había caído de una roca y nos habríamos ahorrado unos cuantos problemas». «¿Manfred?». La voz pequeña hizo que todos nos volviéramos al unísono, para ver quién había hablado. Lizzie estaba en el umbral, delgada y pálida como un fantasma, con los ojos enormes y vidriosos por la fiebre reciente. «¿Qué pasa con Manfred?», dijo. Se balanceó peligrosamente y apoyó una mano en el marco para no caerse. «¿Qué ha ocurrido?». «Ha cogido la sífilis y se ha marchado», respondió Ian con aspereza. Espero que no le hayas entregado tu virginidad». Finalmente, Ute McGillivray no logró cumplir del todo su amenaza, aunque hizo bastante daño. La dramática desaparición de Manfred, la ruptura de su compromiso con Lizzie y las razones para hacerlo generaron un escándalo terrible, cuyos rumores se esparcieron de Hillsborough a Salisbury, donde él trabajaba como armero itinerante, hasta Salem y High Point. Pero gracias al empeño de Ute, la historia se había vuelto confusa. Algunos decían que Manfred había cogido la sífilis, otros que yo lo había tachado falsa y maliciosamente de sifilítico, por algún estrambótico desacuerdo con sus padres. Otros, en una actitud más amable, no creían que tuviera sífilis y sugerían que sin duda yo me habría equivocado.
Aquellos que sí lo creían sifilítico estaban divididos respecto de cómo había alcanzado ese estado. La mitad de ellos estaban convencidos de que se había contagiado de alguna prostituta, mientras una buena parte del resto especulaba que la había cogido de la pobre Lizzie, cuya reputación sufrió terriblemente. Hasta que Ian, Jamie, los gemelos Berkeley e incluso Roger empezaron a defender el honor de la muchacha con sus puños. A raíz de esto, no es que la gente dejara de hablar, sino que dejaba de hacerlo en cualquier sitio donde cualquiera de sus defensores pudiera oírlo. Por supuesto que los numerosos parientes de Ute en Wachovia, Salem, Betavara y Betania creyeron en su versión de la historia, y las lenguas no dejaban de moverse. No todo Salem dejó de comerciar con nosotros, pero muchos de sus habitantes sí lo hicieron. Y en más de una ocasión me encontré con la inquietante experiencia de saludar a algunos moravos que conocía bien y ver que ellos desviaban la mirada con un silencio pétreo o me daban la espalda. Eso ocurrió con tanta frecuencia que dejé de ir a Salem. Lizzie, más allá de cierta mortificación inicial, no parecía terriblemente disgustada por la ruptura del compromiso. Desconcertada, confundida y triste, dijo por Manfred, pero no desolada por haberlo perdido. Y puesto que ella ya casi no se alejaba del cerro, no se enteraba de lo que la gente decía. Lo que sí la preocupaba era perder a los MacGillivray, en especial a Ute. «¿Sabe, señora?», me explicó con nostalgia. «Jamás había tenido una madre, puesto que la mía murió cuando nací yo. Y luego Muti, que me pidió que la llamara así cuando le conté que me casaría con Manfred, dijo que yo era su hija, igual que Hilda, Inga y Senga. Me colmaba de atenciones, me atosigaba y se reía de mí, igual que con las otras. Y aquello era tan bonito, tener toda esa familia, y ahora los he perdido». Robin, que sentía un cariño sincero por ella, le había mandado una nota breve en la que lamentaba lo ocurrido. Pero desde la desaparición de Manfred, ni Ute ni las chicas habían venido a verla, ni le habían mandado ningún mensaje. De todas formas, Joseph Wemyss era quien parecía más visiblemente afectado por aquel asunto. No dijo nada, puesto que, como estaba claro, no quería empeorar las cosas para Lizzie, pero se derrumbó. Más allá del dolor que sentía por Lizzie y de su angustia por la caída de su reputación, él también echaba de menos a los MacGillivray. Echaba de menos la alegría y la comodidad de pasar a formar de pronto parte de una familia grande y exuberante, después de tantos años de soledad. Lo peor, sin embargo, era que si bien Ute no había podido cumplir del todo con su amenaza, sí había podido influir a sus parientes más cercanos, incluidos el pastor Berrish y su hermana Mónica, que, según me contó Jamie en privado, tenían prohibido volver a ver o hablar con Joseph. «El pastor la mandó a Halifax, con los parientes de su esposa», dijo moviendo tristemente la cabeza, «para olvidar». Y de Manfred no había ni el menor rastro. Jamie había hecho correr la voz a través de sus vías habituales, pero nadie lo había visto desde su huida del cerro. Yo pensaba en él, o rezaba por él, todos los días, asediada por imágenes de él merodeando solo por el bosque, mientras las mortales espiroquetas se multiplicaban en su sangre día tras día. O mucho peor, consiguiendo llegar a las Indias Occidentales en algún barco, parando en cada puerto para ahogar sus penas en los brazos de incautas prostitutas a quienes se le pasaría la muda y fatal infección, y ellas a su vez, o en ocasiones por la horrible imagen de un montón de ropas podridas colgando de la rama de un árbol en las profundidades del bosque, sin otros deudos que los cuervos que venían a arrancarle la carne de los huesos. Y a pesar de todo, no había odio en mi corazón hacia Ute MacGillivray, quien debía de estar pensando las mismas cosas. El único aspecto positivo de este atolladero era que Thomas Christie, en una actitud opuesta a lo que yo esperaba de él, le había permitido a Malva seguir viniendo a la consulta, con la única condición de que si yo pensaba implicar a su hija en un futuro experimento con éter, lo avisara a él con anticipación. «Mira», me eché hacia atrás y le indiqué con un gesto que observara a través de la lente del microscópico. «¿Las ves?». Sus labios se apretaron en un gesto de muda fascinación.
Había costado no poco esfuerzo encontrar una combinación de colorante y luz de sol reflejada que revelara las espiroquetas, pero por fin lo había logrado. No eran muy nítidas, pero podía vérselas, si uno sabía qué estaba buscando, y a pesar de mi total convicción sobre mi diagnóstico original, me alivió verlas. «Oh sí, espirales pequeñitas, las veo claramente», me miró parpadeando. «¿Me está diciendo en serio que estas cositas minúsculas han convertido a Manfred en sifilítico?» «Sí, eso es». Yo ya había explicado varias veces la teoría de los gérmenes y las enfermedades a una variedad de incrédulos oyentes dieciochescos, y a la luz de esa experiencia tenía pocas esperanzas de encontrar una recepción favorable. Pero para mi sorpresa, ella pareció captar el concepto de inmediato, o al menos fingió hacerlo. «Bueno, muy bien, estas pequeñas bestias causan la sífilis, pero ¿cómo lo hacen? ¿Y por qué esas cositas diminutas de mis dientes que usted me enseñó no hacen que yo enferme?» Le expliqué, lo mejor que pude, el concepto de bichos buenos o indiferentes en oposición al de bichos malos, que al parecer captó con facilidad. Pero mi explicación sobre las células y el concepto de que el cuerpo está formado por ellas la dejó con el entrecejo fruncido y mirándose confusa la palma de la mano, tratando de distinguir las células separadamente. Pero hizo caso omiso a sus dudas y reanudó sus preguntas. ¿Los bichos causaban todas las enfermedades? La penicilina, ¿por qué funcionaba con algunos gérmenes pero no con todos? ¿Y cómo pasaban los gérmenes de una persona a otra? Algunos viajan por el aire, y esa es la razón por la que debes evitar que la gente tosa o estornude encima de ti. Y otros por el agua, y esa es la razón por la que no debes beber agua de un arroyo que alguien haya usado de retrete, y algunas otras, bueno, por otros medios. Yo no estaba segura de cuánto sabría ella sobre el sexo entre humanos y no tenía muchos deseos de iluminarla en ese aspecto, por miedo a que su padre se enterara. Tenía la impresión de que él preferiría que ella se ocupara del éter. Naturalmente, ella captó mis evasivas. ¿Otros medios? ¿Qué otros medios hay? Suspiré para mis adentros y se lo expliqué. ¿Qué hacen qué?, dijo incrédula. Los hombres, me refiero, como un animal. ¿Y por qué una mujer le permitiría a un hombre hacer algo así? Bueno, son animales, ¿sabes? Las mujeres también. Y en cuanto a por qué una lo permitiría, me froté la nariz tratando de buscar una manera elegante de expresarlo. Pero ella ya se me había adelantado rápidamente y estaba atando cabos. Por dinero, respondió consternada. Eso es lo que hacen las prostitutas. Dejan que les hagan esas cosas por dinero. Bueno, sí, pero las mujeres que no son prostitutas, los hijos, sí, ya me lo he dicho, asintió, pero estaba claro que estaba pensando en otras cosas. ¿Cuánto dinero obtienen?, preguntó. Creo que yo pediría muchísimo para dejar que un hombre... No lo sé, dije. Diferentes cantidades, supongo. Depende. ¿Depende? ¿Quiere decir que si él fuera feo se lo podría hacer pagar más? ¿O si ella fuera fea? Me dedicó una rápida mirada de interés. Bobby Higgins me habló de una prostituta que conoció en Londres a la que le habían arruinado el rostro con vitriolo. Miró el armario donde yo guardaba el ácido sulfúrico bajo llave y se estremeció. Sí, a mí también me lo contó. El vitriolo es lo que llamamos un cáustico, un líquido que quema. Es por eso por lo que... Pero su mente ya había regresado al asunto que la fascinaba. ¿Pensar que Manfred McGillivray hizo una cosa así? Giró sus ojos grises y redondos hacia mí. Bueno, ¿y Bobby? Él también debe haberlo hecho, ¿verdad? Sí, creo que los soldados acostumbran a... Pero la Biblia, dijo ella, entornando los ojos en un gesto de reflexión, dice que uno no debe adorar ídolos como si fueran prostitutas. ¿Eso significa que los hombres andaban por ahí metiendo sus miembros en... ¿Acaso los ídolos tenían aspecto de mujeres? Estoy segura que no significa eso. Es más bien una metáfora, ¿sabes? Es sentir lujuria por algo, creo que significa. No, lujuria, repitió. Eso es desear hacer algo malo con muchas ganas, ¿no? Sí, podría decirse así. El calor me subía por la piel, bailando como un minúsculo velo. Necesitaba aire fresco, rápido, o me sonrojaría como un tomate y estaría bañada en sudor.
Me levanté para salir, pero me di cuenta de que en realidad no debía dejarla con la impresión de que el sexo tenía que ver solo con dinero o con bebés. Hay otra razón para el coito, ¿sabes? Añadí, mientras me dirigía hacia la puerta. Cuando amas a alguien, quieres darle placer, y esa persona quiere hacer lo mismo contigo. ¿Placer? Su voz se elevó a mis espaldas incrédula. ¿Quiere decir que a algunas personas les gusta? Ese fue el capítulo 46. Capítulo 47. Abejas y varas. No estaba espiando de ninguna manera. Una de mis colmenas había enjambrado, y yo estaba buscando las abejas fugitivas. Los nuevos enjambres no solían trasladarse muy lejos y se detenían con frecuencia. Comúnmente descansaban horas enteras en la horcadura de un árbol o en un tronco abierto, donde formaban una bola de zumbidos y bullicio. Si se localizaban las abejas antes de que decidieran colectivamente dónde se instalarían, muchas veces podía convencérselas de que entraran en una colmena tentadora y vacía que llevaban una cesta y de ese modo volver a capturarlas. El problema con las abejas es que no dejan huellas. Por eso yo iba de un lado a otro por la ladera de la montaña a 1,5 kilómetros de la casa con una colmena vacía colgada sobre el hombro, con una cuerda tratando de pensar como una abeja. Había enormes y florecientes franjas de gálax, estramonio y otras flores silvestres en la ladera, mucho más arriba, pero también había un tronco seco de lo más atractivo para las abejas, un poco más abajo, asomando de entre los tupidos brotes. La colmena era pesada y la pendiente empinada. Era más fácil bajar que subir. Alcé la cuerda para comenzar, que comenzaba a rasparme la piel del hombro y comencé a deslizarme hacia abajo, tensando los pies para no tropezar contra las rocas y agarrándome de las ramas para no resbalar. Como estaba concentrándome en mis pies, no presté atención especial a dónde me encontraba. Aparecí en un hueco entre los arbustos desde el que se veía el techo de una cabaña, a unos metros más abajo. ¿De quién sería? De los Christie, pensé. Me pasé la manga por el sudor que me caía del mentón, hacía calor y no llevaba cantimplora. Tal vez podría parar allí y pedir agua de camino a casa. Por fin llegué hasta el tronco caído y me desilusioné al no encontrar señales de abejas. Me quedé inmóvil escuchando con la esperanza de captar el delator zumbido de las abejas. Oí sonidos parecidos de un surtido de insectos voladores y el amable estrépito de un grupo de diminutos insectos trepadores en la cuesta más arriba, pero ninguna abeja. Suspiré y me di la vuelta para rodear el tronco, pero entonces hice una pausa porque mis ojos captaron algo blanco más abajo. Thomas Christie y Malva estaban en el pequeño claro situado en la parte trasera de la cabaña. Yo había captado el color de su camisa al moverse, pero ahora él estaba quieto, con los brazos cruzados. Su atención parecía estar fija en su hija, que estaba cortando ramas de uno de los fresnos a un lado del claro. ¿Para qué?, me pregunté. Parecía haber algo muy peculiar en la escena, aunque no podía discernir exactamente qué era. Malva se volvió y caminó hacia su padre, con varias ramas largas y delgadas en la mano. Tenía la cabeza gacha, arrastraba los pies y cuando se las entregó de pronto entendí lo que ocurría. Estaban demasiado lejos como para que se los oyera, pero al parecer él estaba diciéndole algo, señalando con gestos bruscos el tocón que utilizaban para cortar leña. Ella se arrodilló al lado, inclinó la cabeza, se levantó la falda, dejando al descubierto sus nalgas desnudas. Sin vacilar, él levantó las ramas y las golpeó con fuerza contra el trasero de su hija. Luego volvió a azotarla en otra dirección, marcando su piel con nítidas líneas en zigzag que pude ver incluso a tanta distancia. Repitió el procedimiento varias veces con una deliberación estudiada. Ni siquiera se me ocurrió mirar hacia otro lado. Me quedé totalmente paralizada entre los arbustos, demasiado aturdida incluso para espantar los mosquitos que se arremolinaban alrededor de mi cara. Christie soltó las varas, giró sobre sus talones y se metió en la casa antes de que yo pudiera hacer otra cosa que parpadear. Malva se sentó en cuclillas y se sacudió la falda, se la bajó, se alisó la tela con delicadeza sobre el trasero cuando se levantó. Tenía la cara roja, pero no lloraba ni parecía angustiada. Está acostumbrada. El pensamiento se presentó de improviso. Vacilé, sin saber qué hacer.
Antes de que pudiera decidirme, Malva se acomodó el gorro, dio media vuelta y entró en el bosque precisamente en mi dirección. Me escondí detrás de un gran tulipanero. Ella no estaba herida y yo estaba segura de que no quería enterarse de que alguien había visto el incidente. Malva pasó a pocos metros de mí, murmurando de una manera que me hizo pensar que estaba muy enfadada, más que disgustada. Me asomé con cuidado por detrás del tulipanero, pero no pude ver más que su gorro por un momento fugaz. No había cabañas allá arriba, y ella no llevaba ninguna cesta ni herramientas para recolectar frutos. Tal vez solo quería estar sola, reponerse. Esperé hasta que se perdió de vista, luego empecé a bajar lentamente la ladera. No me detuve en la cabaña de Christie porque, aunque tenía mucha sed, ya había perdido todo el interés en las abejas errantes. Encontré a Jamie a cierta distancia de la casa charlando con Hiram Crombie. Lo saludé con un gesto y esperé a que Crombie terminara lo que había venido a hacer para poder contarle a Jamie lo que había presenciado. Por suerte, Hiram no mostró interés en quedarse, yo lo ponía nervioso. Le conté a Jamie de inmediato lo que había visto y me irritó el hecho de que él no compartiera mi preocupación. Si Tom Christie consideraba necesario azotar a su hija, era asunto suyo. Pero podría ser que tal vez no sea solo un azote, tal vez le haga otras cosas. Tom, ¿tienes alguna razón para pensarlo? No, admití a regañadientes. El tema de Christie me hacía sentir incómoda, pero probablemente eso solo se debía a que Tom y yo no nos llevábamos bien. Pero seguramente no debería azotarla de esa manera, ¿no? A su edad, sobre todo, quiero decir. Él me miró con una ligera exasperación. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Yo estaba a punto de decirte lo mismo a ti, respondí, igualando su mirada. Entonces, ¿es diferente? Dijo, ¿en tu mundo? Su voz tenía justo el filo suficiente como para obligarme a recordar que no estábamos en mi mundo ni que jamás lo estaríamos. De pronto sentí que se me ponía la piel de gallina. En tu época, ¿un hombre no le pegaría a una mujer? ¿Ni siquiera por una buena causa? ¿Qué podía contestarle? No podía mentirle, incluso aunque quisiera. Él conocía mi cara demasiado bien. Algunos sí lo hacen, admití. Pero no es lo mismo. En mi época, como tú dices, un hombre que golpea a una mujer es un criminal. Pero, añadí para ser justa, si un hombre golpea a su mujer en mi época, lo más probable es que use los puños. Una mirada de asombro y repulsión le cruzó la cara. ¿Qué clase de hombre haría algo así?, preguntó con incredulidad. Uno malo. Eso diría yo, Sassenach. ¿Y no crees que hay diferencia?, preguntó. ¿Te parecería lo mismo si yo te aplastara la cara en lugar de darte un taus en el trasero? La sangre se agolpó de repente en mis mejillas. Una vez, Jamie me había golpeado con una correa, y yo no lo había olvidado. En aquel momento sentí deseos de matarlo, y que me hiciera recordarlo tampoco me sentó muy bien. Al mismo tiempo, yo no era tan idiota como para equiparar sus acciones a las de un maltratador de mujeres de la época moderna. Jamie me miró, y entonces comprendió lo que yo estaba recordando. Sonrió. «Oh», dijo. «Oh, por cierto», dije, muy enfadada. Había conseguido olvidar aquel episodio humillante y no me gustó en absoluto que él me lo recordara. Él, por otra parte, estaba disfrutando de la reminiscencia. Me examinó de una manera insoportable, sin dejar de sonreír. «Dios mío, chillaste como un avancid». Comencé a sentir claramente que la sangre me palpitaba en las sienes. Y tenía una buena razón para hacerlo, maldita sea. «Oh, sí, es cierto, pero recuerda que fue culpa tuya». «¿Culpa? Sí», dijo firmemente. «Pero si me pediste disculpas», grité. «Sabes que lo hiciste». «No, no es cierto. Y además fue culpa tuya», insistió obstinado. «No habrías recibido una zurra tan dura si me hubieras hecho caso desde el principio cuando te dije que te arrodillaras y... ¿hacerte caso? ¿Crees que yo me hubiera entregado mansamente para que tú jamás te he visto hacer nada mansamente, Sassenach?» Me cogió del brazo para hacerme pasar por encima de los escalones de la empalizada, pero yo me solté, resollando de indignación. «¡Bestia escocesa!». Tiré la colmena al suelo delante de sus pies, me recogí las faldas y pasé por encima de la empalizada.
Bueno, no he vuelto a hacerlo, protestó él. Lo prometí, ¿no? Solo porque te amenacé con arrancarte el corazón si llegabas siquiera a intentarlo. Bueno, aún así, podría haberlo hecho y lo sabes, o no, Sassenach. Dejó de sonreír, pero había un claro brillo en sus ojos. Tomé aliento varias veces, tratando simultáneamente de controlar mi irritación y de pensar en alguna réplica demoledora. Fallé en ambos intentos, y con un breve y digno giré sobre mis talones. Oí el crujido de su kilt cuando recogió la colmena, saltó por encima de la empalizada y vino detrás de mí, alcanzándome en una o dos zancadas. Yo no lo miré, las mejillas seguían ardiéndome. El hecho que más me enfurecía era que sí lo sabía. Lo recordaba todo demasiado bien. Él había usado la hebilla de su cinturón de tal manera que no pude sentarme cómodamente durante varios días. Y si alguna vez decidí hacerlo de nuevo, no había nada que pudiera impedírselo. En la mayoría de los casos, yo podía no prestar atención al hecho de que legalmente era propiedad suya. Pero era un hecho, y él lo sabía. ¿Y qué hay de Brianna?, pregunté. ¿Pensarías lo mismo al respecto si de pronto el joven Roger decidiera pegarle a tu hija con el cinturón o con una vara? Aparentemente la idea le resultó graciosa. Creo que tendría que luchar como un demonio si lo intentara, dijo. Es una muchacha bastante difícil, ¿no? Y tiene las mismas ideas que tú sobre lo que constituye la obediencia conyugal. Pero de todas maneras, añadió, al tiempo que se echaba la colmena al hombro, nunca se sabe lo que ocurre dentro de un matrimonio. ¿No crees? Tal vez a ella le gustaría que lo intentara. ¿Le gustaría? Lo miré asombrada. ¿Cómo puedes pensar que a alguna mujer podría gustarle? Ah, ¿no? ¿Y qué hay de mi hermana? Me detuve de golpe en medio del sendero, mirándolo fijamente. ¿Qué hay de tu hermana? ¿No estarás diciendo que sí? ¿Ian le pegaba? ¿Puedes dejar de decirlo así?, dijo con suavidad. Suena como si Ian le pegara con los puños o le dejara los ojos morados. Yo te di una buena paliza, pero no te hice sangrar, por el amor de Dios. Sus ojos recorrieron rápidamente mi cara. Ian tampoco lo haría. Estaba totalmente estupefacta. Había vivido varios meses muy cerca de Ian y Jenny Murray, y jamás había percibido el más mínimo indicio de que él poseyera una naturaleza violenta. Y bueno, ¿qué le hacía? ¿Por qué? Bueno, le pegaba con el cinturón cada tanto, dijo, y solo si ella lo obligaba. ¿Si ella lo obligaba?, pregunté con calma, dadas las circunstancias. Bueno, ya conoces a Ian, dijo encogiéndose de hombros. Él no es de los que harían algo así, a menos que Jenny lo forzara a hacerlo. Jamás vi nada semejante entre ellos, repliqué, mirándolo con furia. Bueno, seguramente no lo haría delante de ti, ¿no? ¿Y sí delante de ti? Bueno, no precisamente, admitió. Pero yo no iba muy a menudo a la casa, después de Culloden. Aunque de vez en cuando sí iba de visita y me daba cuenta de que ella estaba preparándose para algo. Se frotó la nariz buscando las palabras apropiadas. Ella lo molestaba, dijo por fin, encogiéndose de hombros. Se metía con él por cualquier cosa. Hacía pequeños comentarios sarcásticos. Actuaba como una niña consentida a la que le vendría bien un tazas. Esa descripción me resultaba completamente increíble. Jenny Murray tenía una lengua aguda y pocas inhibiciones respecto de usarla contra cualquiera, su marido incluido. Ian, la bondad personificada, se limitaba a reírse de ella, pero sencillamente no podía aceptar la idea de que ella se comportara de la manera que él había descrito. Bueno, como te decía, yo ya lo había visto una o dos veces. Ian la miraba fijamente, pero se quedaba tranquilo. Hasta que una vez yo había salido a cazar, cerca del atardecer, y atrapé un pequeño ciervo en la colina, justo detrás del Broch. ¿Conoces el lugar de que hablo? Asentí sin perder el asombro. Era lo bastante cerca como para llevar el animal hasta la casa sin ayuda, de modo que lo dejé en el cobertizo para ahumar las pieles y lo colgué ahí. No había nadie. Más tarde me enteré de que todos los niños habían ido al mercado de Broch Morda acompañados de los sirvientes. Entonces supuse que la casa estaba completamente vacía y entré en la cocina para buscar algo para comer y una taza de mantequilla antes de marcharme. Creyendo que no había nadie en la casa, entró y lo alarmaron unos ruidos que venían del dormitorio del piso de arriba. ¿Qué clase de ruidos?, pregunté, fascinada.
Bueno, alaridos, respondió él, encogiéndose de hombros. Y risas, algunos empujones y golpes, el ruido de un banco que se caía. Si no hubiera sido por las carcajadas, habría pensado que había ladrones en la casa. Pero reconocí la voz de Jenny y la de Ian y... Tomó un largo aliento y se encogió de hombros. Bueno, quedé un poco desconcertado y en un principio no supe qué hacer. Asentí comprendiendo al menos eso último. Supongo que sería una situación bastante incómoda, sí. Pero aquello continuó, ¿no? Sí, me miró. Escucha, Sassenach. Si hubiera pensado que él estaba haciéndole daño, habría subido por aquella escalera en un segundo. Pero, espantó una abeja, parecía, ni siquiera sé cómo decirlo. En realidad no era que Jenny no dejara de reír, porque no era exactamente eso lo que ocurrió, sino que yo sentí que ella lo quería. En cuanto a Ian, bueno, Ian sí estaba riéndose. No muy fuerte, ¿sabes? Era solo algo en su voz. Exhaló y se pasó los nudillos por la mandíbula limpiándose el sudor. Me quedé totalmente paralizado en el lugar, con un trozo de pastel en la mano, escuchando. Volví en mí solo cuando las moscas comenzaron a aterrizar en mi boca abierta y a esas alturas ellos ya estaban, encorvó los hombros como si la camisa le fuera muy ceñida. ¿Haciéndolo, dices? Pregunté secamente. Supongo que sí, yo me marché. Hice todo el camino a pie hasta Foyne y aquella noche me quedé en casa de la abuela Magnab. Foyne era un poblado minúsculo a unos 25 kilómetros de Lallybroch. ¿Por qué? Pregunté. Bueno, tuve que hacerlo. No podía echar aquello a un lado. O bien caminaba y me ponía a pensar, o bien cedía a la tentación y me masturbaba. Eso sí que no podía hacerlo. Era mi hermana después de todo. ¿Quiere decir que no puedes pensar y realizar una actividad sexual al mismo tiempo? Pregunté riendo. Claro que no, dijo él. Y luego me miró como si estuviera loca. ¿Tú sí? Yo sí que puedo. Él enarcó una ceja, claramente poco convencido. Bueno, no digo que siempre lo haga, admití, pero es posible. Las mujeres estamos acostumbradas a hacer más de una cosa a la vez. Es necesario por los hijos. De todas formas, volvamos a Jenny y a Ian. ¿Por qué demonios? Bueno, como te decía, estuve caminando y pensando al respecto. La abuela Magnab se dio cuenta que tenía algo en mente y me acosó durante la cena hasta que, hasta que se lo conté. Ya veo. ¿Y qué dijo ella? Pregunté fascinada. Yo había conocido a la abuela Magnab, una persona llena de brío, con modales muy francos y mucha experiencia sobre la debilidad humana. Se echó a reír como si le hicieran cosquillas en el culo, dijo, mientras uno de los costados de su boca se curvaba hacia arriba. Pensé que le iba a dar algo. De todas formas, la anciana se repuso, le explicó la cuestión despacio y con amabilidad, como si estuviera dirigiéndose a un tonto. Me dijo que era por la pierna de Ian, me contó Jamie, mirándome para ver si entendía a lo que me refería. Dijo que una cosa así no cambiaría nada para Jenny, pero sí para él. Dijo que los hombres no tienen la menor idea de lo que las mujeres piensan en la cama, pero creen que sí lo saben, lo que causa problemas. Ya decía yo que la abuela Magnab me caía bien. ¿Y qué más? Bueno, dijo que era probable que Jenny solo estuviera dejándole bien claro a Ian, y tal vez a sí misma también, que ella seguía pensando que él era un hombre con pierna o sin ella. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Sassenach, repuso con aspereza. Cuando eres un hombre, buena parte de tus obligaciones consiste en poner límites, pelearte con cualquiera que los cruce. Tus enemigos, tus arrendatarios, tus hijos, tu esposa. No siempre puedes pegarles o azotarlos, pero cuando puedes hacerlo, al menos queda claro quién está al mando. Pero eso es, comencé a decir, pero me interrumpí. Y si eres un hombre, estás al mando. Tú eres quien mantiene el orden, te guste o no. Es así, dijo. Luego me tocó el codo al tiempo que hacía un gesto hacia un claro en el bosque. Tengo sed, ¿paramos un momento? Lo seguí por un estrecho sendero a través del bosque hacia lo que llamábamos el manantial verde. Un burbujeante flujo de agua sobre una pálida piedra dofita, ubicado en una hondonada fresca y umbría rodeada de musgo. Nos arrodillamos, nos salpicamos la cara y bebimos con un suspiro de alivio y gratitud. Jamie se echó un puñado de agua dentro de la camisa, cerrando los ojos de dicha. Yo me reí, pero me quité el pañuelo empapado en sudor, lo mojé en el agua del manantial para limpiarme el cuello y los brazos con él. La caminata hasta el manantial había provocado una interrupción de la conversación y yo no estaba segura de cómo reanudarla e incluso de si debía hacerlo.
En cambio, me limité a quedarme sentada a la sombra, con los brazos sobre las rodillas, moviendo los dedos de los pies en el musgo. Jamie tampoco parecía sentir necesidad de hablar por el momento. Se recostó cómodamente contra una piedra y nos quedamos inmóviles escuchando el bosque. Yo no estaba segura de qué decir, pero eso no significaba que hubiera dejado de pensar en la conversación. De una extraña manera creía entender lo que la abuela McNabb había querido decir, pero estaba pensando más en lo que había dicho Jamie sobre la responsabilidad de un hombre. ¿Sería cierto? Tal vez sí, aunque yo nunca había pensado en ello de esa manera. Era cierto que él era un baluarte, no solo para mí y para su familia, sino también para sus arrendatarios, pero ¿era esa la verdadera razón por la que asumía ese papel? Había límites entre él y yo, sin duda alguna. Lo que no equivalía a decir que nosotros no cruzábamos los límites del otro, lo hacíamos con frecuencia y con resultados dispares. Yo tenía mis propias defensas y medios de mantenerlas, pero él solo me había golpeado una vez por transgredir sus límites. Entonces, ¿lo había visto como una pelea necesaria? Suponía que sí, eso era lo que estaba diciéndome. Él, por su parte, había seguido su propia línea de pensamiento. Es extraño, dijo reflexivamente. Ligier no me hacía enfadar a menudo, pero jamás se me ocurrió pegarle. Bueno, qué desconsiderado de tu parte, dije, y riéndome. Me disgustaba que hablaba de Ligier, no sé cómo se pronuncia, Ligier, cual fuera el contexto. Oh, es cierto, respondió con seriedad. Creo que se debía a que ella no me importaba tanto como para pensarlo y mucho menos para hacerlo. ¿No te importaba lo bastante como para pegarle? Entonces, ¿no fue ella la afortunada? Él captó el tono de irritación en mi voz. No para lastimarla, dijo. Sonrió un poco, se levantó y se acercó a mí. Extendió las manos y me hizo ponerme de pie. Luego me cogió de la muñeca que levantó delicadamente sobre mi cabeza y la apoyó contra el tronco del pino bajo el que yo había estado sentada, obligándome a inclinar la espalda sobre la madera. No para lastimarla, para ser su dueño. Yo no quería ser su dueño. Contigo, Monique Guindon, de ti sí sería tu dueño. ¿Mi dueño? Dije. ¿Y qué quieres decir con eso exactamente? Lo que he dicho. Todavía había un brillo sarcástico en sus ojos, pero su expresión era seria. Eres mía, Sassenach, y yo haría cualquier cosa que considerase necesaria para dejarlo bien claro. Por cierto, ¿eso incluye pegarme con regularidad? No, eso no lo haría. La comisura de sus labios se elevó ligeramente y él incrementó la presión sobre mi muñeca atrapada. Sus ojos estaban azul oscuro, a centímetros de los míos. No es necesario, porque podría hacerlo, Sassenach, y eso lo sabes bien. Hice fuerzas contra su apretón de modo reflejo. Recordé nítidamente aquella noche en Downsbury, la sensación de pelear contra él con todas mis fuerzas, sin resultado alguno. La espantosa sensación de que me aplastara contra la cama, indefensa y expuesta, dándose cuenta de que podía hacer lo que quisiera conmigo y que lo haría. Me debatí con violencia, tratándome de escapar del recuerdo que me sujetaba, tanto como de su apretón sobre mi carne. No lo logré, pero sí conseguí girar la muñeca y clavar las uñas en su mano. Él no se movió ni apartó la mirada. Su otra mano me tocó suavemente, no más que un roce en el lóbulo de la oreja, pero eso fue suficiente. Él sí podía tocarme en cualquier lugar y de cualquier manera. Evidentemente las mujeres sí somos capaces de experimentar el pensamiento racional y la excitación sexual simultáneamente, porque al parecer a mí me estaba ocurriendo exactamente eso. Mi cerebro ensayaba indignadas refutaciones de toda clase de cosas. Al mismo tiempo, el otro extremo de mi columna vertebral estaba no solo vergonzosamente excitado por la idea de la posesión física, estaba terrible y delirantemente ardiendo de deseo por la idea, y hacía que mi pelvis se balanceara hacia adelante y rozara la suya. Él seguía sin prestar atención a mis uñas clavadas en su piel. La otra mano subió y cogió mi mano libre. Él dobló sus dedos alrededor de los míos y los mantuvo cautivos, al costado de mi cuerpo. Si tú, Sassenach, me pidieras que te liberara, susurró, ¿qué crees que haría? Respiré hondo, lo bastante como para que mis senos rozaran su pecho, y entonces me di cuenta. Me quedé quieta, respirando, observando sus ojos y sentí que mi agitación se desvanecía lentamente, convirtiéndose en una sensación de convicción, pesada y cálida, en la boca del estómago.
Había supuesto que mi cuerpo se balanceaba como respuesta al suyo, pero el suyo se movía junto al mío inconscientemente. El ritmo del pulso que veía en su garganta era el latido del corazón que resonaba en mi muñeca, y el balanceo de su cuerpo seguía al mío, casi sin tocarnos, moviéndonos apenas un poco más que las hojas en lo alto, suspirando en la brisa. No te lo pediría, te lo diría, y tú lo harías. Tú harías lo que yo te dijera. ¿Sí? Seguía apretándome la mano con firmeza, y su cara estaba tan cerca de la mía que sentí su sonrisa más que verla. Sí, dije. Yo había dejado de dar tirones con mi muñeca atrapada. En cambio, solté la otra mano de la suya y lo rocé con el pulgar desde el lóbulo de la oreja hasta el costado del cuello. Él dejó escapar un jadeo breve y fuerte, y un minúsculo estremecimiento lo recorrió, haciendo que se le pusiera la carne de gallina después de mi roce. Sí, lo harías, volví a decir en voz muy baja, porque yo también soy tu dueña, hombre. ¿No? Su mano me soltó con brusquedad y se deslizó hacia abajo. Sus largos dedos se entrelazaron con los míos y sentí su palma contra la mía. Oh, sí, dijo, también en voz muy baja. Sí. Bajó la cabeza y sus labios rozaron los míos, susurrando de modo que sentí las palabras tanto como las oí. Y eso lo sé muy bien, Monique Andon. Y ese fue el capítulo 47. Terribles palabras, terribles palabras. Ahí está mi marido hablando atrás y no sabe que tiene que hacer silencio para que yo pueda hablar. ¡Cállate! Ahí está, ya lo callé. Capítulo 48. Orejas de Judas. A pesar de que no compartía su preocupación, Jamie le había prometido a su esposa investigar el asunto, y pocos días más tarde encontró la oportunidad de hablar con Malva Christie. Cuando volvía de la casa de Kenny Lindsay, se topó con una serpiente enroscada en el polvo del camino. Era una criatura bastante grande, pero con franjas de colores vivos, no una de las venenosas. De todas formas, Jamie no pudo evitarlo. Sentía aversión por las serpientes y no deseaba recogerla con las manos, ni siquiera pisarla. Mientras tanto, la serpiente permanecía tenazmente enroscada entre las hojas, sin moverse como reacción a sus gritos o a sus fuertes pisotones. Dio un paso a un lado, encontró un aliso y le cortó una buena rama, con la que obligó firmemente a la pequeña bestia a salir del sendero y meterse en el bosque. La serpiente ofendida se arrastró a buena velocidad hacia un durillo y de inmediato se oyó un fuerte alarido al otro lado de él. Jamie corrió hacia allí y encontró a Malva Christie, haciendo un esfuerzo urgente por aplastar a la nerviosa serpiente con una gran cesta. Está bien, muchacha, déjala ir. Le agarró el brazo, provocando que un gran número de setas se derramaran en cascada de su cesta, y la serpiente se alejó indignada en busca de un entorno más sosegado. Él se agachó y recogió las setas mientras la chica jadeaba y se abanicaba con un extremo del delantal. «Oh, gracias, señor», dijo, mientras su busto se alzaba y volvía a descender. «Las serpientes me aterrorizan». «Oh, bueno, pero esa no es más que una serpiente pequeñita. Son muy buenas cazando ratones, según me han dicho». «Tal vez, pero dejan un mordisco muy feo». Se estremeció ligeramente. «No te ha mordido, ¿verdad?» Él se puso en pie y echó un último puñado de setas en la cesta. Ella se lo agradeció con una reverencia. «No, señor», se acomodó el gorro. «Pero al señor Crombie sí. Gully Doman trajo una de esas en una caja a la última reunión dominical solo para gastar una broma, porque sabía que el texto era: ellos se enfrentarán a serpientes venenosas y no sufrirán daño alguno». Creo que su intención era soltarla en medio de la plegaria. Sonrió mientras lo contaba, evidentemente reviviendo el acontecimiento. Pero el señor Crombie lo vio con la caja y se la quitó, sin saber qué había en ella. Bueno, de modo que Gully estaba sacudiendo la caja para mantener despierta a la serpiente, y cuando el señor Crombie la abrió, la bicha salió como un payaso de una caja de sorpresas y mordió al señor Crombie en el labio. ¿En serio? No recuerdo haber oído nada de eso. Bueno, el señor Crombie estaba muy furioso, dijo ella, tratando de contarlo con tacto. Supongo que nadie quiso difundir el suceso por miedo a que él estallara de ira. Sí, ya veo, respondió él secamente. Y por eso tampoco vino para que mi mujer le examinara la herida, supongo. No, él jamás haría eso, le aseguró ella. Ni siquiera si se cortara la nariz por equivocación. ¿No? La joven recogió la cesta y miró a Jamie con timidez.
No, hay gente que dice que su mujer es una bruja, ¿lo sabía? Él sintió una desagradable tensión en el vientre. Ella es una Sassenach, respondió con calma. La gente siempre dice cosas así de una desconocida, especialmente si es mujer. La miró de reojo. ¿Tú también lo crees? Ella alzó la mirada y abrió mucho sus ojos grises. Oh no, señor, de ningún modo, respondió con tanta vehemencia que él sonrió. Bueno, supongo que te habrías dado cuenta, con todo el tiempo que pasas en su consulta. Oh, no deseo otra cosa que ser como ella, señor, le aseguró, aferrando el asa de su cesta con un entusiasmo lindante con la adoración. Es tan amable y dulce y sabe tantas cosas. Quiero aprender todo lo que ella puede enseñarme, señor. Sí, Claire me ha comentado muchas veces que le encanta tener una alumna como tú. Eres una gran ayuda para ella. Se aclaró la garganta preguntándose cuál sería la mejor manera de pasar de esa conversación cordial a la grosera pregunta de si su padre estaba molestándola de alguna forma impropia. A tu padre no le importa que pase tanto tiempo con mi esposa. Una nube ensombreció el rostro de la muchacha. Oh, bueno, él no me dice que no vaya. Jamie emitió un sonido evasivo con la garganta y le sugirió con un gesto que se adelantara hacia el sendero, donde caminó junto a ella sin hacer más preguntas, permitiéndole recuperar la compostura. ¿Qué crees que hará tu padre una vez que te cases y dejes su casa?, preguntó. ¿Hay alguna mujer que podría interesarle? Supongo que necesitaría tener a alguien a su lado. Sus labios se apretaron al oírlo y un suave rubor le cubrió las mejillas. No tengo intención de casarme por el momento, señor. Nos la arreglaremos bien. ¿No? Pero seguramente tendrás pretendientes. Los muchachos te persiguen en manada, yo los he visto. El rubor de su piel adquirió un tono más subido. Por favor, señor, no le diga semejante cosa a mi padre. Eso hizo que sonara una campana de alarma en su mente. Aunque también podría significar tan solo que Tom Christie era un padre estricto, cuidadoso de la virtud de su hija. Claro que no, dijo suavemente, solo bromeaba. Así que tu padre es un hombre con mucho carácter. Pensé que usted lo conocía, señor. Jamie se echó a reír, y después de un momento de vacilación, ella se rió también. Sí, claro, dijo él. Es un buen hombre, Tom, aunque un poco estricto. Miró a la chica para ver qué efecto habían causado sus palabras en ella. Malva seguía sonrojada, pero había un intento de sonrisa en sus labios. Eso era bueno. Bueno, él retomó la conversación con actitud despreocupada. ¿Ya tienes bastante orejas de Judas?, señaló la cesta de la muchacha. Ayer vi una buena cantidad cerca del manantial verde. ¿Ah, sí?, levantó la mirada interesada. ¿Dónde? Yo voy en esa dirección. Ven conmigo si quieres y te lo enseñaré. Caminaron bordeando el cerro, hablando de cuestiones sin importancia. Él la guiaba cada tanto al tema de su padre y notó que Malva no parecía tener ninguna reserva con respecto a él, solo un prudente respeto por sus flaquezas y su temperamento. ¿Y tu hermano?, dijo él. ¿Crees que está contento? ¿O querrá irse, tal vez hacia la costa? Él no es un granjero, ¿verdad? Ella resopló un poco, pero negó con la cabeza. No, señor, no lo es. ¿Qué hacía entonces? Quiero decir, creció en una plantación, ¿no? Oh, no, señor, él creció en Edimburgo. Yo también. ¿Cómo es eso, muchacha? Tom me dijo que se casó aquí, en las colonias. Ah, eso es cierto, señor, se apresuró a contestar ella. Pero su esposa no era una esclava, volvió a Escocia. Ya veo, dijo él, suavemente, al ver que su cara se sonrojaba mucho más y sus labios se apretaban con fuerza. Tom le había dicho que su esposa había muerto. Bueno, Jamie suponía que era cierto, pero en Escocia, después de abandonarlo. Con lo orgulloso que era Christie, era natural que no hubiera confesado que su esposa lo había dejado. Pero, ¿es cierto, señor, que Lord Lovat era su abuelo, al que llamaban el viejo zorro? Oh, sí, sonrió él. Provengo de un largo linaje de traidores, ladrones y bastardos, ¿sabes? Ella se echó a reír de una manera muy amable y le rogó que le contara más detalles de su sórdida historia familiar, evidentemente como modo de evitar que él hiciera más preguntas sobre la suya. De todas formas, aquel pero permaneció en su mente, incluso mientras hablaban cada vez con menos entusiasmo en la subida a través del bosque oscuro y aromático. Pero Tom Christie había sido arrestado 2 o 3 días después de la batalla de Culloden y había permanecido prisionero durante los 10 años siguientes.
antes de ser llevado a América. Jamie no sabía la edad exacta de Malva, pero le parecía que debía tener unos 18 años, aunque sus pulcros modales la hicieran parecer mayor. Entonces debía haber sido concebida muy poco después de la llegada de Christie a las colonias. Por otra parte, era natural que un hombre hubiera aprovechado la primera oportunidad de casarse que se le presentara después de vivir tantos años sin una mujer. Y al parecer más tarde la esposa se lo había pensado mejor y se había largado. Christie le había dicho a Roger Mack que su esposa había muerto a causa de la gripe. Bueno, los hombres tenían su orgullo y Dios sabía que Tom Christie tenía más que la mayoría. Pero Alan Christie, ¿de dónde había salido? El joven tendría entre 20 y 30 años. Era posible que hubiera sido concebido antes de Culloden, pero en ese caso, ¿quién era su madre? ¿Tú y tu hermano?, preguntó él de repente, ¿tuvisteis la misma madre? Sí, señor, dijo ella, con expresión de sorpresa. Ah, exclamó él, y dejó el tema. Bueno, entonces Christie se había casado antes de Culloden, y la mujer, fuera quien fuese, había venido a buscarlo a las colonias. Eso implicaba un grado elevado de determinación y devoción, y lo hizo pensar en Christie con mucho más interés. Pero esa devoción no había servido para soportar las adversidades de la vida en las colonias, o tal vez ella encontró a Tom tan cambiado por el tiempo y las circunstancias que la devoción se agotó en desilusión y ella se volvió. Él podía entenderlo sin problemas y de pronto sintió un inesperado lazo de compasión con Tom Christie. Recordaba demasiado bien sus propios sentimientos cuando Claire volvió a buscarlo. La increíble alegría de su presencia y el profundo temor de que ella no reconociera al hombre que había conocido, en el que estaba ahora delante de ella. O tal vez había sido peor. Ella había descubierto algo que la había hecho huir. Por mucho que conocía a Claire, no estaba seguro de si ella se habría quedado si él le hubiera hablado de inmediato de su matrimonio con Liggy. Para el caso, si Liggy no le hubiera pegado un tiro y casi lo hubiera matado, muy probablemente Claire hubiera huido y entonces la habría perdido para siempre. Ese pensamiento fue como un pozo negro que acababa de abrirse a sus pies. Por supuesto, si ella se hubiera marchado, él habría muerto. Y jamás habría venido a este sitio, ni habría obtenido sus tierras, ni habría visto a su hija, ni habría alzado a su nieto en brazos. ¿Le molesta el brazo, señor? Volvió a la realidad de golpe y se dio cuenta de que estaba de pie, como un tonto, con una mano agarrándose el antebrazo en el punto donde lo había atravesado la bala de la pistola de Liggy, mientras Malva lo miraba preocupada. Ah, no, se apresuró a responder. Me ha picado un mosquito. Esta primavera los mosquitos han aparecido más temprano. Dime, dijo, buscando un tema neutral de conversación, ¿te gusta la vida en la montaña? A veces me siento sola, respondió, y dirigió la mirada hacia el bosque, donde unas franjas de luz solar se derramaban en las hojas, en los arbustos, en las rocas, llenando el aire con una fragmentada luz verde. Pero buscó la palabra, bonito, dijo. Habían llegado al pequeño claro donde el agua brotaba por encima de un saliente de lo que su hija le había dicho que era ofita, la piedra a cuyo suave color verde debía su nombre el manantial, a la piedra y a la gruesa capa de brillante musgo que crecía a su alrededor. Él le indicó con un gesto que se arrodillara y bebiera primero. Ella obedeció, llevándose las manos ahuecadas hacia la cara y cerrando los ojos de dicha ante el sabor del agua fría y dulce. Tragó, ahuecó las manos y volvió a beber, casi con fruición. Era bastante bonita, pensó él, con ese delicado mentón y los lóbulos de sus tiernas orejas blancas asomando por debajo del gorro. Ella se sentó en cuclillas, respirando hondo, y se hizo a un lado, indicándole a Jamie que se arrodillara y cogiera agua. No hacía mucho calor, pero había sido una subida empinada hasta el manantial, y él tragó el agua fría con gratitud. Jamás he estado en las Highlands, dijo Malva, secándose la cara mojada con una punta de su pañuelo. Pero algunos dicen que este sitio se le parece. ¿Usted también lo cree, señor? Un poco, algunas partes. El Great Glen, el bosque, sí, se parecen mucho. Señaló con el mentón los árboles que lo rodeaban. Pero aquí no hay helechos, ni turba, desde luego, ni brezo, esa es la mayor diferencia. He oído algunas historias de hombres escondidos entre el brezo. ¿Alguna vez lo ha hecho usted, señor? En ocasiones, dijo él, y le sonrió mientras se levantaba y se quitaba agujas de pino del quil. Para cazar ciervos, ¿sabes? Ven, te mostraré las orejas de Judas.
Las setas crecían en gruesas capas al pie de un roble, a no más de 3 metros del manantial. Algunas ya tenían las laminillas abiertas, que habían comenzado a oscurecerse y a curvarse. Las esporas habían esparcido por el terreno cercano un polvo marrón oscuro que yacía sobre la capa lustrosa y crujiente de las hojas secas del año anterior. Pero las setas más frescas todavía estaban brillantes con un subido color anaranjado y carnosas. Él la dejó allí, despidiéndose con unas palabras cordiales, y volvió por el estrecho sendero preguntándose sobre la mujer que había amado y abandonado a Tom Christie. Y con eso terminamos el capítulo 48. ¿Cuánto de esto reflejarán en la serie? ¿Cuánto de lo que Malva pensaba y su relación con Claire, con Jamie y con Tom Christie? Es una incógnita, ¿no?, que nos gustaría saber. No debe faltar mucho para que lo veamos. Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar y muchas gracias por acompañarme en la lectura. Nos vemos en la próxima. Un beso grande a todas.